Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. La carta del Rey de Bastos, cariño. Estás lidiando con una persona que quiere tener lo que es el control de la situación. A lo mejor de repente puede ser tu pareja, puede ser familia, puede ser tu jefe, pero siempre quiere tener lo que es el control de la situación. Es una persona que aparentemente muestra como mucha seguridad, pero es como que también arrastra inseguridades que oculta. Posiblemente esta persona es como que se pone una coraza, una armadura de persona fuerte, de persona dura, pero sin embargo me dan a entender las cartas como que esta persona simplemente es como que quiere mostrar el lado duro de la situación, pero por dentro es como una persona muy blanda, como una persona con muchos miedos, con muchos temores, pero es como una coraza, solamente pone lo que es una coraza, ¿vale? Quizás por eso quiere tener lo que es el control de la situación o la voz de mando, porque representa lo que es a la carta del Rey de Bastos, un poco controlador, un poco controladora, una persona muy exigente, una persona muy recta también, pero por dentro tiene algo que resolver en su vida, mi querido Piscis. Siento un Escorpio también. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Escorpio. En primer lugar, la carta de la muerte. Libra, Piscis o Acuario. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios del universo. Vamos a ver iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Piscis, vamos a ver iniciales. La letra V, la letra T, la letra L, la letra N o Z, cariño. Muy bien, déjame ordenar algo aquí, porque luego para hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio, nos vamos a liar. Continuamos con el tarot Z. A ver, ¿quién es este personaje que aparentemente parece muy fuerte, muy duro, muy dura, pero por dentro es un gatito o una gatita? A ver, vamos a ver qué más me dice mi querido pececito. Tenemos lo que es la carta del sol, ¿ves? Mira, o esta persona, tú con él o con ella tienen hijos, o este personaje, mi querido Piscis, ese carácter tan fuerte, ese mal humor, ese carácter posiblemente de niño malo, de niña mala, aquí hay un dolor, aquí hay una tristeza, Piscis, en su juventud, en su infancia. A lo mejor pasó algo en su vida, algo que lo marcó, también puede ser el caso. O es una persona que arrastra lo que es un dolor por los hijos, que también. Vamos a continuar, vamos a ver la carta del 5 de bastos, muchos conflictos. A este personaje le trataban mal, muy mal, Piscis, desde su niñez. Aquí veo enfrentamientos, aquí veo, ya hay cosas que yo no puedo decir en YouTube. Hay cosas que tengo que controlarme en YouTube, ¿vale? Entonces, siento que este personaje carga como un dolor que lo ha impactado en su infancia, en su juventud. Por eso que se porta como se porta contigo, ¿ves? Es como que siempre pone una barrera, pone como un obstáculo, quizás para que vosotros se acerquen más, quizás para poder formalizar algo. Es como que tú me dices, Richard, a veces siento como que siempre busca un pretexto para nosotros formalizar, cuando lo hablo del amor, cuando lo hablo para que conozca la familia, cuando lo digo de repente cuando lo pregunto qué somos nosotros, siempre está poniendo como una barrera, como un bloqueo, mi querido Piscis, pero es porque tiene traumas, mi pececito. La carta del 6 de oros y cierras con la carta del as de pentáculos. Cada vez que tú, porque todo tiene su límite, ¿no? Cada vez que tú lo dices, bueno, ya que tú no me das una respuesta, ya que siempre tienes un pretexto,
pues simplemente te dejo. Esta persona, cariño, se siente como abandonado, se siente como solo, como sola, y te busca, y te pide lo que es una oportunidad, te dice, voy a cambiar, voy a ser diferente, no me dejes, cariño. Es como cuando siente que te pierde, reacciona. Pero esto va a ser temporal, Piscis. Recuerda que está arrastrando algo. Hay algo que le perturba, hay algo que le bloquea. Entonces, cuando ve que se te escapa, que tú te escapas de sus manos, entonces se desespera, tiene miedo, te llora, te suplica, pero luego, corazón, vuelve otra vez a lo mismo, Piscis. Necesita ir a un psicólogo o necesita hablar contigo. Vamos a continuar, mi querido Piscis, sea hombre o sea mujer, ¿vale? Da igual. La carta del 8 de oros, la carta también del 4 de oros, la carta del 6 de espadas, la carta del 5 de bastos y cierras con la carta del 2 de oros, mi querido Piscis. Parece que este personaje, sea hombre o sea mujer, algunos de ellos sufren de mamitis o de papitis, cariño. ¿Cómo así, Richard? Que si de repente, si por él fuera o por ella fuera, cariño, vosotros se van a vivir con sus padres. Y esta situación, mi querido Piscis, a veces a ti te agobia, mi pececito. Es una persona que si mamá lo dice, Pepe Lucho, me vienes aquí a las 10 y punto. Y tú me dices, Richard, Pepe Lucho ya tiene 50 años. ¿No se puede quedar media hora más? No, mamá ha dicho que se viene a las 10 y punto, cariño. Esto no quiere decir que está faltando respeto a sus padres. No, cariño. Él tiene que tomar o ella tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso que te digo que sufre de mamitis o de papitis, cariño. Es esto. Veo que esta situación, mi querido Piscis, muchas veces ha llevado a que él o ella también se sientan como desesperados, desesperadas. Parece como que hay un chantaje emocional aquí. Parece como que los padres o una persona mayor, una persona muy cercana, cariño, sea hombre o sea mujer, parece como que hay un chantaje. Si tú te vas, yo voy a sufrir. Si tú te vas, va a ser tu culpa que me pase algo. Aquí hay un chantaje, cariño. Aquí hay un chantaje. No quiere que vea la luz, no quiere que sea feliz, no quiere de repente que esta persona pueda rehacer su vida. La carta del 2 de oros, cariño, me dice, si él o ella quisiera, pudiera ser feliz contigo o con cualquiera. Pero veo que esta persona, cariño, o los sentimientos son tan fuertes a esa persona que chantajea o simplemente le falta carácter. Sinceramente, porque se ahoga en un vaso de agua, mi querido Piscis. Si te das cuenta, este personaje está lo que es en la orilla del mar. Prácticamente el agua no lo llega ni a la rodilla, pero sin embargo no hace nada. No hace nada, se desespera, cariño. Y cuando te pierde, te busca, mi querido Piscis. ¿Quieres que te dé un consejo, Piscis? Sí, Richard, dámelo. Si ya ves que es una persona que tiene el carácter como que le falta madurar un poco, le falta tomar sus propias decisiones, cariño, ¿por qué no actúas tú, si lo quieres, como si fuera su madre, su padre, cariño? Porque parece que esta persona necesita que alguien le esté guiando constantemente, que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer en su vida. Pues entonces, cariño, díselo. Mira, Pepe Lucho, me caso contigo, que me caso contigo. Si no te dejo, cariño. Así dile. Y vas a ver que te va a hacer caso, corazón. Necesita una voz de mando. Es una persona que necesita que alguien le guíe. Es una persona que le cuesta tomar decisiones por sus propios medios, cariño. Le falta carácter, le falta madurez. Y creo que esto lo conoce su entorno y su entorno por eso que se abusa de ellos. Manipula, chantajea, etcétera, etcétera. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. O puede ser de repente con la persona con la cual está Piscis, que manipula, chantajea. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido pececito, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido pececito. Vamos a ver, corazón. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Piscis. Estás lidiando con una persona que le falta carácter para tomar sus decisiones, tiene mamitis y papitis en su vida, cariño. Vamos a ver. Dice, el número 60 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje que te responde el oráculo dice empatía. Vale, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay una mujer que toca su corazón y con la otra mano está tocando el corazón del otro personaje, que es un hombre, cariño, y ese hombre es como que necesita energía, Piscis. Entonces, mi pececito, siento que muchos de ustedes están lidiando con una persona que arrastra un problema en su vida. Ese problema afecta en sus relaciones contigo, con su entorno, con su vida personal, con su trabajo, Piscis. Esta persona necesita ayuda y siento que la persona que le puede ayudar y le puede rescatar en esta situación eres tú, si quieres. Si tú me dices, Richard, no, ya estoy cansado y cansada de aguantar sus problemas, le he apoyado tanto, pero todo tiene lo que es un límite. Tú conoces tu límite y tú conoces tu historia mejor que nadie. Entonces, corazón, tomas una decisión. Pero yo particularmente, y mira que yo no defiendo a tu cucaracha, yo soy la primera persona, cariño, que lo destruye tu cucaracha, ¿vale? Pero en este caso, siento que te necesita, mi querido Piscis. Aunque se porte mal contigo, aunque a lo mejor de repente te haga sentir mal, te necesita. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, el tarot de la New. Mi querido Piscis, el tarot de la New, cariño. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, la carta del 4 de pentáculos, la carta del as de bastos y cierras con la carta de la emperatriz. Mira. Lo que te voy a decir, mi querido pececito, tómalo como un ejemplo. Yo conocí una persona muy especial que por amor al hijo, fue al hijo, cariño, prácticamente perdió casa, perdió todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hijo pues quería comprarse una moto, etcétera, etcétera. Ellos no eran de recursos muy altos, en base a eso se endeudó, vendió su casa, etcétera, etcétera. Perdió soga y cabra, cariño. ¿Sabes qué siento, Piscis? Siento como que tú estás sacrificando muchas cosas importantes en tu vida, quizás por complacer a una persona. Y cuando te digo una persona, puede ser pareja, puede ser ex, puede ser hijos o una persona que tú estimas mucho, mi querido Piscis. Pero una cosa, mi querido Piscis, es ayudar cuando de repente tú estás en una buena situación o cuando te sobra. Y otra cosa, cariño, es que tú ayudes y prácticamente sacrifiques tu vida y tu estabilidad. Cuidado con los préstamos. No vaya a ser que estés prestando algún tipo de dinero y no exista algún documento de por medio. Cuidado con lo que firmas. No vaya a ser que firmes algo, cariño, y te lo ponen lo que es en letra china y tú simplemente firmas. Tienes que leer bien la cláusula, mi querido Piscis. Cuidado. ¿Vale? Entonces, ten mucho cuidado porque aquí yo veo como una estafa. Aquí yo veo como que tú te quedas en el aire. A lo mejor de repente puede ser que esto ya ha pasado y en estos momentos o en un futuro te estás arrepintiendo. Y la carta de la emperatriz, cariño, la otra persona le da igual tu situación, mi querido Piscis. Vamos a ver, mi querido Piscis, ¿qué más me dicen? Un mensaje de los ángeles, ¿vale? Siento que necesitas un mensaje de los ángeles, Piscis. Siento que estás actuando con el corazón y no con la lógica.
con la cabeza. Parece que tu cabeza te dice algo, cuidado, 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 pero tu corazón, tu amor de madre, amor de pareja, amor de hijos, amor de lo que sea, cariño, te lleva posiblemente a cometer lo que es un error. Error, me dicen Piscis. ¿O ya lo cometiste? 5 de agua. Las cosas no pasan como estaba previsto. Incapacidad para ver el lado positivo de las cosas. Insistir en tonterías, te dice mi pececito. Muy bien. A ver, Piscis. Recuerda que en toda la lectura te dicen que hay una persona que tiene traumas. Hay una persona que arrastra algo, que prácticamente bloquea la relación que tienen ustedes dos. Y esto es como un efecto dominó. Problemas en el hogar, problemas económicos, problemas con la familia. Piscis. Si tú eres de las personas que me dice Richard, yo quiero ayudar a esta persona, estoy insistiendo, pero él o ella no se deja ayudar, por más que lo lloro, por más que lo suplico, porque a lo mejor de repente está dentro de un vicio también. Entonces, mi querido Piscis, tú ya has puesto todo de tu parte. Ahora tienes que pensar en ti, ¿vale? Cuando una persona se deja ayudar, perfecto. Pero si una persona no se deja ayudar, tienes que pensar en ti, cariño. Porque si no, se hunde ese bote y te hundes tú también. Este es el consejo que te puedo dar. La vida tiene que continuar, mi querido Piscis, y estoy seguro que tú vas a ser feliz en un futuro. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. La carta de las de copas, solteros y solteras, o aquellos que a lo mejor de repente piensan que no van a tener lo que es una oportunidad. Te viene un amor o una reconciliación con una persona que puede ser de elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro signo. Celebración, mi querido Piscis. El amor toca tu puerta. Solteros y solteras, aparece una persona importante en tu vida. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas que pueden ser menores que ustedes. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser tus hijos, como también puede ser un colágeno, cariño. Parece que este personaje viene de un pueblo, ¿vale? Parece como que este personaje tiene muchas inseguridades. Quizás porque, yo qué sé, le falta experiencia de vida o porque no se siente capaz de asumir algo en su vida. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. La carta del sacerdote, cariño. Sientes una conexión con una persona que puede ser mayor de 50 años, inclusive jubilado. Es una persona muy alegre, cabello negro, largo, delgado o delgada, está bronceado o piel morena, me dicen. Últimamente, mi querido Piscis, puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, no es que yo siento una conexión relacionada con el amor, es que últimamente sueño con mis seres queridos, los padres especialmente. Cuando uno sueña con un ser querido que ya no está en este plano terrenal, sea padres, sea hermanos, sea amigos, una persona especial, quiere decir que ese ser de luz te quiere advertir de algo o te quiere proteger, mi querido Piscis. La carta del 5 de bastos. Estás posiblemente en una competencia o de repente estás buscando un ascenso, pero no eres la única persona. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Tú estás en la delantera, cariño. Con un poco de perseverancia vas a lograr tus objetivos. Te quiero, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda, cariño, si una persona se deja ayudar, perfecto. Pero si una persona simplemente no se deja ayudar, no te puedes perder con él o con ella. Hasta la vista, sé feliz. Bendiciones de corazón.